Muy buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con esta segunda videoclase, independientemente de las clases por vía virtual o remota que hemos tenido. Habíamos quedado en el primer video, en la primera videoclase, luego de hablar de forma de Estado, forma de gobierno, en la democracia semidirecta, es decir, en esta manifestación de la democracia semidirecta, no recordemos que hemos hablado de la democracia directa, que directamente el pueblo gobierna a través de asambleas, y de la democracia indirecta o representativa, donde el pueblo elige sus representantes y gobierna a través de ellos. Acá lo importante es señalar que de este artículo 39, donde se encuentra regulada la iniciativa popular, es decir, los ciudadanos tienen derecho, como dice el artículo, a una iniciativa para presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Es importante, como les dije o les hemos mencionado con el profesor Artemio Núñez en las clases anteriores, que este va a ser el tema de su trabajo práctico sobre la unidad 1. Presentar un proyecto de ley, ¿sí? Dentro del marco de la iniciativa popular, que como vemos en el último párrafo del artículo 39 de nuestra Constitución Nacional, establece que no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Es decir, cualquiera de los temas que verse su proyecto de ley, ¿sí? Que lo hemos charlado, lo volveremos a recordar en el próximo encuentro en la clase por vía remota que tengamos, no debe versar sobre cualquiera de estos temas el proyecto, la iniciativa popular a presentar por ustedes. El artículo 40, por su parte, establece que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podría someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso del Presidente, dentro de sus respectivas competencias, podrá convocar una consulta popular no vinculante. En este caso, no será obligatorio. Como vemos aquí, estamos en presencia de un artículo que está haciendo referencia a dos figuras diferentes. Su primera parte, estamos hablando de un referéndum, ¿sí? Que se pone a consideración del pueblo, y una vez que se vota, su resultado va a ser vinculante, ¿sí? Obligatorio. Y en la segunda parte, está refiriéndose a la figura de plebiscito, ¿sí? Esa consulta popular no va a ser vinculante, y en este caso no será obligatorio ese resultado. Es decir, de alguna manera el gobierno de turno puede poner a consulta del pueblo, alguna cuestión sensible política, para ver cuál va a ser la reacción del mismo frente a un tema en particular. Podríamos decir que es un termómetro que realiza el Estado en una determinada cuestión. Por eso, en este caso hay que prestar atención a que generalmente el referéndum tiene contenido normativo, y el plebiscito suele referirse a cuestiones políticas, ¿sí? Pero este es un tema lo ha tocado el profesor Artemio Núñez, y que vamos a volver a recordar en el próximo encuentro en nuestra clase digital, virtual o remota, para refrescar las cuestiones relativas al trabajo práctico a presentar. Ahora, para terminar de desarrollar la bolilla número 1, debemos tener en cuenta que nuestro programa hace referencia en el punto 8 a las relaciones de estructura federal de subordinación, participación y coordinación. Cuando hablamos de relaciones de subordinación dentro de una estructura federal, acá lo tenemos, significa que el orden jurídico provincial debe ajustarse al orden jurídico federal,
hay una supremacía federal. No contradecirlo en su constitución ni en sus leyes. Lo que se subordina es el orden jurídico, no los gobiernos ni la provincia. Es decir, nosotros como provincia no podemos, ya sea en nuestra constitución y nuestras leyes, contrariar el ordenamiento jurídico nacional, ¿sí? Ir en contra de una ley nacional, porque estaríamos yendo contra ese principio de subordinación, ¿sí? Eso está establecido o queda claro en el artículo 5 de nuestra Constitución. Es decir, las provincias pueden, ya lo vamos a ver, son facultades de las provincias o competencias, dictar para sí una Constitución, ¿sí? Y el editado de esa Constitución y de las normativas que pueden dictar dentro de sus competencias no pueden contrariar el orden jurídico federal, ¿sí? No podríamos dictar una norma desde nuestra Cámara de Representantes que vaya en contra, por ejemplo, del Código Civil, que es una ley nacional y una ley de fondo. Luego podemos hablar, dentro de las relaciones de estructura federal, de la cuestión de la participación. Hemos dicho que los diputados representan al pueblo y en este caso las provincias participan en el gobierno federal a través de los senadores. Alude al derecho y a la obligación de colaboración de las provincias en la formación de decisiones del gobierno federal. Es decir, cómo participan las provincias en las decisiones del gobierno federal, en este caso a través de los representantes de las provincias, que son los senadores. Vemos aquí en la filmina, en el Power, en este caso dentro de las relaciones de estructura federal, hablamos de relaciones de coordinación. Dice aquí, delimita las competencias propias del Estado federal y de las provincias. Se trata de distribuir o repartir las competencias que caen en el área del gobierno federal y de los gobiernos locales, ¿sí? Sabemos que nuestro Estado federal está conformado por provincias y a la vez municipios, ¿sí? Que tenemos 3 estamentos, niveles de Estado nacional, provincial y municipal, que esas provincias forman el todo que es ese Estado federal. Y precisamente lo que vamos a desarrollar aquí es cuáles son las competencias o facultades que tiene ese Estado nacional y cuáles son las que le corresponden, o Estado federal, y cuáles son las que le corresponden a las provincias. A ver, reparto de competencias exclusivas del Estado nacional. Nosotros podemos aquí, ustedes pueden tomar lectura del artículo 75 de nuestra Constitución, que establece cuáles son las cuestiones que le quedan reservadas al Congreso, pero podríamos hablar de competencias exclusivas del Estado nacional, entre ellas, por ejemplo, la intervención federal, la declaración del estado de sitio, las relaciones internacionales, que lo hemos hablado, obviamente le corresponden al Estado nacional por el status quo de Estado, ¿sí? Que tiene, es decir, para poder sentarse de Estado a Estado, con otro país, para celebrar convenios internacionales, dictar los códigos de fondo, ¿sí? O derecho común. Esto es competencia exclusiva del Estado nacional. Los códigos, esto está en el inciso 12 del artículo 75, es decir, dictar los códigos de fondo, de civil y comercial, penal, aduanero, etc. Y también las leyes federales o especiales, ¿sí? Como podríamos hacer referencia a la ley de estupefacientes, también, que es competencia exclusiva del Estado nacional. Aquí se hace referencia al artículo 4 de nuestra Constitución, ¿sí? El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, ¿sí? Producto de los derechos de importación y exportación. Vemos algunas cuestiones que le quedan reservadas al Estado Nacional. Y ahora también es importante que ustedes hagan la lectura del artículo 6, de cuándo interviene el gobierno federal, ¿sí? En caso de un conflicto en alguna provincia, ¿sí? Ahí sí va a intervenir en la vida institucional de las provincias cuando dice a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiese sido dispuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. En ese caso va a intervenir el gobierno federal en la vida institucional de una provincia, ¿sí?
Ahora vemos, como les dije, el artículo 75 de la Constitución establece qué corresponde al Congreso, ¿sí? Qué materias fueron delegadas a la Nación. Y acá nos paramos entonces en las competencias exclusivas de las provincias. Obviamente lo hemos mencionado, dictar la Constitución provincial. Esto está establecido en el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional. A su vez, establecer impuestos directos también son facultades exclusivas de las provincias. Son los impuestos directos, son aquellos que graban directamente el patrimonio o riqueza de una persona. Ya que aparecen dictar sus leyes procesales. Dijimos hace un ratito que el gobierno, el Estado Nacional, tiene la facultad de dictar las normas de fondo. En este caso, a las provincias le corresponde dictar sus leyes procesales, es decir, sus códigos de procedimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de códigos, tanto de nación, de un código civil y comercial o un código de procedimiento, siempre tenemos referencia. Acuérdense que estamos haciendo referencia a una ley sancionada por el Congreso, por la Cámara de Representantes en este caso, en nuestra provincia de Misiones, que tenemos los códigos de procedimiento civil, comercial, de familia y violencia familiar, como código de procedimiento laboral y código procesal penal, ¿sí? Todos sancionados por nuestra Cámara de Representantes. También dice: esta afirma competencia exclusiva de las provincias, asegurar su régimen municipal y su educación primaria. Está garantizado en la Constitución. Las provincias pueden, obviamente, habitar su Constitución, deben asegurar su régimen municipal y su educación primaria, el funcionamiento, autonomía, ¿sí? De los municipios. Y en este caso vemos que en nuestra provincia tenemos asegurado la educación primaria, también la educación secundaria, como ustedes saben, por la Ley Nacional de Educación, nuestro sistema educativo es obligatorio hasta el nivel secundario. Ahora vamos a detenernos en lo que se denominan competencias concurrentes, es decir, pertenecen tanto al Estado federal y a las provincias. Aquí aparecen los impuestos indirectos internos. Habíamos hablado que los directos graban directamente la riqueza, y en este caso los indirectos son los que graban una manifestación indirecta de la riqueza, ¿sí? Generalmente graban el consumo. Ahora también hay fallos de la Corte donde se hace referencia a que, por ejemplo, son competencias o facultades concurrentes las relativas a las cuestiones de salud. ¿Sí? Lo vemos frente a esta pandemia, o en todo caso también lo hemos visto con el dengue, donde existe normativa a nivel nacional y donde la provincia también ha dictado normativa, leyes en la materia. Estamos hablando en ese caso que precisamente pertenecen en común al Estado federal y a las provincias, ¿sí? En el caso de las cuestiones de salud, legislar en la materia, ¿sí? Ya hemos hablado del artículo 75, ahí justamente en su inciso 2 se hace referencia a esta competencia de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, ¿sí? Como he mencionado recién. Ahora vamos a hablar de las competencias compartidas. Dijimos que las concurrentes le corresponden tanto a la nación o al Estado federal como a las provincias. En este caso estamos hablando, ¿sí?, que estas facultades no deben confundirse con las concurrentes, importante, que hay que separar, puesto que las compartidas requieren para su ejercicio una doble decisión integratoria, es decir, tiene que haber un consenso entre el Estado federal y cada provincia participante, sea una o varias. ¿Dónde se ven estas cuestiones? Por ejemplo, en la fijación de la capital federal y en la creación de nuevas provincias, en donde deben ponerse de acuerdo tanto el Estado federal como las provincias. Hubo hace muchos años un proyecto de llevar, por ejemplo, la capital a la ciudad de Viedma, ¿sí? Y este artículo, justamente 123, hace referencia a la constitución de nuevas provincias. El artículo
el artículo 125 también hace referencia a la que las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, intereses económicos y trabajo de utilidad común con conocimiento del Congreso Federal, ¿sí? Pero no celebrar tratados internacionales, como dijimos, competencia exclusiva del Estado Nacional o Federal. Competencias excepcionales del Estado Nacional, es decir, por excepción, ¿sí? Son las que en principio y habitualmente son provinciales, pero alguna vez con determinados recaudos entran en la órbita federal. Por ejemplo, puede establecer impuestos directos del Congreso cuando la defensa, seguridad común y bien general lo exigen y por tiempo determinado. Dijimos que los impuestos directos es una competencia exclusiva de las provincias, pero en este caso excepcionalmente lo puede establecer el Estado Nacional bajo estas circunstancias que les acabo de mencionar. Dijimos entonces facultades excepcionales del Estado Nacional, la tenemos aquí. Y ahora vamos a hablar de las competencias excepcionales de las provincias. Dijimos que en principio los códigos de fondo los dicta la Nación, pero pueden las provincias dictar los códigos de fondo, derecho común, hasta tanto los dicta el Congreso, ¿sí? Como excepción. Es decir, tendría validez o vigencia hasta que se dicte el código a través del Congreso de la Nación. También dice que armar buques de guerra o levantar ejércitos en caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal en una situación de emergencia de seguridad. Podría hacerlo para luego si dice armar buques de guerra o levantar ejércitos, dando cuenta luego sí al gobierno federal, ¿sí? También como excepción. Y ahí el artículo 126 hace referencia a que las provincias no ejercen el poder delegado a la nación, es decir, todos los poderes, las facultades, competencias delegadas a la nación no pueden ser ejercidas por las provincias. Es decir, como hablamos, lo dijimos hace un rato, celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes de comercio, navegación interior o exterior, ni acuñar monedas, ni establecer bancos con facultades de emitir billetes. Todo lo demás, todo esto no pueden, ya como ven está establecido, prohibido por la Constitución. Y he aquí que, bueno, hemos hecho una recorrida por los puntos 8 y 9 de nuestro programa, que ustedes lo tienen disponible en el campus virtual del IMES, de la institución. Así que espero les sirva de ayuda este nuevo video, sumado al material que vamos subiendo a la plataforma, al campus virtual, y a las clases que próximamente estaremos en contacto para continuar con las clases de forma remota a través de las herramientas digitales. Que tengan muy buen día.